Uno de cada 3 niños bilingües entiende sus lenguas, pero solo habla una de ellas. ¿A qué se debe esto? ¿Cómo se llama este tipo de bilingüismo? ¿Y se va a quedar así para siempre o todavía hay esperanza de que mi hijo o mi hija algún día llegue a hablar mi lengua? Bueno, en este video vamos a hablar del bilingüismo pasivo, de cómo empezar a reconocerlo sin alarmarnos, pero con un plan de acción en el momento en que veamos que nuestros niños están necesitando más input para desarrollar su idioma familiar. El bilingüismo pasivo es un bilingüismo muy común en niños hablantes de lengua de herencia. Y empecemos por aquí. ¿Qué son niños hablantes de lengua de herencia? Son aquellos niños que crecen aprendiendo varias lenguas al mismo tiempo, pero una o dos o más de esas lenguas solo se adquiere en el núcleo familiar. Es decir, no es una lengua que se habla fuera de casa en la sociedad, sino que el niño la adquiere solo por medio de sus cuidadores primarios. A este tipo de niño o de persona se le llama hablante de lengua de herencia. Y los hablantes de lengua de herencia pues tienden a preferir o a tener una lengua dominante y otras lenguas menos dominantes. Entonces, cuando hablamos de bilingüismo pasivo, realmente se trata de personas que entienden sus idiomas, pero solo pueden responder en una de esas lenguas. No es posible que la persona pueda, pues entonces responder en la lengua que se le pide. Puede ser que la persona entiende todo, pero no logra articular las frases ni tiene el vocabulario suficiente para poder expresarse en esa lengua. Entonces, ¿cómo podemos nosotros empezar a ver esto en nuestros niños? ¿Cómo es que el bilingüismo pasivo se empieza a detectar y especialmente cómo empezar a revertir este proceso? Entonces, lo primero que les cuento es que hay, varios autores que han tratado este tema en específico, pero una de las que más ha estudiado este tema es Janice Nakamura. Y pues esta lingüista habla acerca de early passive bilinguals, que son ya un poquito, digamos, delicado meterse ahí, porque son niños que todavía están en la explosión del lenguaje, niños de 2 años y medio, 3 añitos, 3 añitos y medio, que todavía pueden adquirir y desarrollar pues esa lengua que les está faltando. Lo que ella dice es que pasa muy frecuentemente que los niños tengan la explosión del lenguaje en la lengua mayoritaria, la lengua del medio social, empiecen a hablarla súper bien, y la lengua minoritaria se va quedando rezagada a tal punto que el niño llega a dejar de hablarla por completo. Ese sería como el peor de los casos, o tenerla de manera muy pasiva, lo cual todavía nos da muchísimas esperanzas porque lo que está pasivo todavía se puede activar. Entonces, cuando hablamos de niños bilingües pasivos, no hablamos, o es bastante delicado, quiero decir, categorizar ya desde edades pequeñas y ponerle una etiqueta a ese niño. ¿Por qué? Porque el bilingüismo o multilingüismo es un proceso dinámico que va cambiando a través de los años, por las diferentes circunstancias de vida. Entonces no podemos decir a ciencia cierta ya etiquetar a este niño, él es bilingüe pasivo. No. Y sobre todo cuando estamos hablando de niños pequeños de 4 añitos, 3 añitos o hasta más. Entonces, aquí lo más importante es que ya empiezan nuestros niños bilingües pasivos a mostrar ciertas, yo les llamo banderitas rojas, que nos hacen a nosotros los padres pues empezar a ver, aquí hay algo
que es posible que haya que cambiar y por eso entonces mejor empiezo a ponerme las pilas y aprender acerca de este tema para poder ayudar a mi hijo con este proceso y desarrollo de la lengua minoritaria. La primera cosa que sucede es que son niños que hablan muy bien ya la lengua del medio social. Por eso, por ejemplo, cuando vienen a mí familias a mis programas como Conecta Activa, que es un programa especializado en activar lenguas pasivas, yo no lo hago con niños menores de 3 años, ¿sí? Habría que ver las circunstancias específicas de cada familia. Si fuera un niño como que ya con 2 añitos y medio está hablando increíblemente la lengua del medio social y no dice una sola palabra en la lengua familiar. Pero estos son los casos realmente que son una excepción. Lo que yo trato es siempre con niños más grandes, niños de 3 añitos en adelante, que ya están en el proceso de explosión del lenguaje. El desarrollo de la lengua del medio social está súper bien. Son niños que ya se comunican muy bien, expresan sus emociones, sus necesidades, son espontáneos en esa lengua, en la lengua del medio social, pero que esto no se está dando en la lengua familiar o en la lengua minoritaria. Hay familias que tienen hasta 2 lenguas minoritarias, es decir, papá habla una lengua, mamá otra, y afuera de casa se usa otro idioma diferente y el bilingüismo o multilingüismo puede darse en 2 o más lenguas, ¿sí? Es posible que el niño entienda todas, pero que solo hable una, que sea en los casos más frecuentes la lengua del medio social. Cuando no es la lengua del medio social que el niño no está hablando, o sea, cuando la lengua del medio social es la que todavía el niño no habla, a esto todavía no le diría bilingüismo pasivo. Esto es un proceso de adquisición de una segunda lengua. Es decir, cuando familias emigran, llegan a un país a donde se habla una lengua diferente a la de ellos, pues el niño necesita un proceso de adaptación y ese proceso de adaptación y este proceso de integración y de adquisición de esa segunda lengua, pues dura un poco de tiempo y por eso no debemos alarmarnos en ese sentido, sino buscar ayuda profesional para poder apoyar a nuestros hijos de la mejor manera. Ahora, cuando hablamos de niños que se han desarrollado en un país donde, por ejemplo, afuera se habla inglés y adentro de casa se habla español. El niño habla perfectamente inglés, se comunica con todo el mundo, habla con sus abuelos, expresa sus emociones, sus necesidades de manera espontánea. Dice, quiero agua, ¿dónde están los zapatos? Quiero chocolate, mami, quiero ir a jugar con mis amigos. Puede comunicarse súper bien con sus peers, pero en la lengua familiar es un niño que no está diciendo nada. Tal vez solo dice sí, solo dice no o nada. Y el niño en general empieza a reconocer muy rápidamente que sus padres o su madre o su padre o quien sea el cuidador primario encargado de transmitir la lengua minoritaria, si este padre o madre de familia entiende y habla la lengua del medio social, esto el niño lo reconoce bastante rápido. Entonces, al reconocerlo, dice, ¿por qué yo tengo que esforzarme más para hablar esta lengua minoritaria si de todas maneras mi mamá me está entendiendo o mi papá me está entendiendo todo lo que le hablo en el otro idioma? Entonces, esto se convierte en un patrón bilingüe. Yo hablo en un idioma, mi hijo en otra. El niño empieza a usar la lengua dominante, que es la lengua del medio social, la lengua con la que socializa, está con sus peers, habla, juega, se desenvuelve, la empieza a usar con nosotros dentro de casa porque se siente cómodo, porque las palabras pues le fluyen más rápido, es un niño que es tal vez hasta perfeccionista, entonces no se atreve a decir las cosas en un idioma en el que no está 100% seguro que lo está diciendo correctamente, etc. Entonces aquí es importantísimo empezar a ver cuáles cosas han influido en que mi hijo no esté hablando mi idioma conmigo. Acá
muy frecuentemente lo que yo veo es que son niños que no tienen el suficiente input, es decir, son niños que pues han tenido sí el input de que mamá o papá les ha hablado en ese idioma, pero no lo suficiente para sentirse seguros para usar ese idioma, ¿sí? Muy frecuentemente dicen no puedo, no sé cómo se dice, no entiendo esta palabra. Entonces toda esta falta de vocabulario lleva a falta de seguridad en la lengua y a que el niño entonces recurra a la lengua dominante para poder expresar exactamente lo que quiere decir. Aquí también, que les digo yo a los padres, busquen o observen muy bien a sus hijos y empiecen a detectar cuál es la razón que se ve detrás o que está detrás de que un niño no esté hablando su idioma, ¿sí? Entonces, algunas veces han sido niños que han sido, por ejemplo, objeto de burla, que al hablar ese idioma ha habido regaños o gente los ha visto mal o les ha dicho, bueno, esto aquí estamos en tal país y en este país se habla X lengua. Son cosas o experiencias que los niños van guardando. A veces tan siquiera sabemos nosotros que el niño tuvo algo así. Por eso es tan importante que hablemos abiertamente con ellos acerca de estos temas, que les preguntemos cómo te sientes cuando hablas español, qué sientes, ¿sí? Porque entonces, de esta forma, cuando empezamos a detectar que al niño le está costando mucho, entonces vamos a irnos a ver cuál es la raíz del problema, ¿sí? No nos quedamos ahí, ay, bueno, en algún momento ya va a hablar. No, no se trata de esperar a ver qué pasa, se trata de tomar acción ya, de empezar a ver qué puedo hacer para empezar a revertir este proceso de lengua pasiva o este proceso de activación de lenguas, ¿cómo lo inicio? ¿Cómo empiezo a hacer que mi hijo sienta la necesidad, le guste, sin presión, sin que se sienta amenazado, sin que haya regaños, pero dímelo en español, que yo sé que tú sabes, yo sé que sí puedes, etcétera? Y a veces el niño está completamente frustrado porque no tiene el vocabulario, porque no sabe exactamente cómo decirlo. Entonces, es importante que pongamos atención a esto, que sepamos, ok, esto es lo que está detrás del rechazo o de que mi hijo no hable este idioma. Ahora, como les decía, de estas banderitas rojas, empezamos a ver muy frecuentemente en estos niños que son niños como les decía, que dicen no puedo, no quiero o no me gusta, no me salen las palabras, tengo miedo de cometer errores. Entonces, una de las banderitas también más comunes es que son niños que no son para nada espontáneos en ese idioma. Es decir, eh, hablan, preguntan, expresan todo en la lengua del medio social, pero no en el idioma minoritario. No son capaces de, por ejemplo, expresar cuando están tristes y yo quería que tú me dieras un chocolate y eso, esos momentos emocionales donde están en estos desbordes, nunca, nunca, nunca pasan en la lengua minoritaria, solo en la lengua mayoritaria, ¿sí? O sea que esa expresión de emociones puede suceder en más frecuente en el idioma mayoritario y casi que nunca en el idioma minoritario. Entonces es importante tomar en cuenta, sí, ahí estoy viendo a mi hijo, no está fluyendo en este sentido y por eso está usando el otro idioma de manera automática. Yo creé un PDF con las banderitas rojas. Si ustedes desean obtenerlo, lo que pueden hacer es hacer el quiz de crianza multilingüe para que ustedes vean en qué camino van, cómo van, qué necesitan. Ese quiz, el link va a estar acá y les va a llegar un email con los resultados. Por favor, fíjense en spam o en promociones para que puedan
recibir este PDF si están pasando por bilingüismo pasivo. Ahí ustedes van a marcar en el email, mi hijo entiende pero no habla, clac, y los va a enviar a que ustedes puedan bajar este material que creé para ustedes. Entonces, volviendo a nuestro punto, ya estamos más o menos claros de qué se trata el bilingüismo pasivo. Recuerden que el bilingüismo pasivo puede ser una fase que puede durar muchos años, pero es importantísimo que actuemos en cuanto nos demos cuenta que hay algunas señales de bilingüismo pasivo, porque el bilingüismo pasivo puede llevar a la pérdida de lenguas familiares. Y esto no es lo que queremos. Nosotros queremos que nuestros niños tengan la posibilidad de hablar sus idiomas, de sentirse parte de esas culturas, de esas lenguas, de que su identidad se sienta también como más fuerte al poder comunicarse en ambas lenguas o en 3 o 4 o las lenguas que sea que el niño tenga contacto. Y el empezar a descubrir cuáles son estos patrones que pueden llevar a la pérdida de lengua es indispensable para poder empezar a revertir estos procesos y sobre todo para salvar ese idioma familiar que nosotros queremos muchísimo que nuestros niños hablen y que puedan comunicarse con nuestra familia, por ejemplo. Al entender exactamente cuáles son las herramientas que puedo utilizar para que mi hijo no se sienta obligado a hablar esa lengua, sino que yo por medio de la forma en que lo redirecciono para que me lo diga en español de manera muy suavecita, le estoy también dando ese input que le está faltando. Entonces, poner atención a la manera en que nos comunicamos con ellos es súper importante. Además, entender de cómo se activan las lenguas, o sea, entender qué está detrás, todo esto que hemos hablado en el video, qué está detrás y ahora empezar a hacer que esa lengua que yo quiero transmitir sea el idioma de la conexión, sea el idioma del amor, sea el idioma de la paciencia, a pesar de que nos cueste un montón. Como siempre les digo en mis otros videos, integrar esas lenguas en la vida cotidiana va a ser importantísimo. Seguir los intereses del niño. ¿Qué le está gustando a mi hijo? ¿Cómo puedo yo hacer que lo que le guste también lo tenga en este idioma minoritario que yo quiero activar? ¿Sí? Vean, y yo creé un programa que es solo para esto. Así que si ustedes tienen interés pueden dejarme en los comentarios y con gusto les pongo el link también por ahí para que ustedes lo vean en calma. Porque podría hablar, este es el tema de mi especialidad, de mi corazón. Yo amo ver a las familias rescatando esos idiomas de herencia. Y les digo de verdad rescatar porque esto es lo que pasa, que se van perdiendo. Y empieza con un poquitito que dejaron de hablarlo, fue una fase, después esa fase ya se volvió un año, después este año ya se nos hizo el hábito de la comunicación en una sola lengua y esto hay muchísimo que nosotros podemos hacer para que ese idioma del corazón, este idioma que nosotros queremos que nuestros hijos hablen, siga activo en ellos. Así que les voy a dar 3 pasos para que ustedes puedan empezar este proceso de alguna manera. 1, ya lo vimos, reconocer qué está detrás para ir a la raíz del problema. 2, ver cómo estoy hablando yo con mi hijo mi propio idioma. ¿Estoy siendo constante o no tan constante? Esto sería el paso 2. El paso 3 es empezar a conectar ese idioma con el amor, con el idioma en los momentos lindos de tranquilidad con mamá o papá, de lectura de libros, de conexión, de momentos divertidos, siguiendo los intereses del niño, etc.
seguir los intereses del niño siempre va a ser un excelente aliado, porque este input entonces se va a dar de manera más natural. Y yo sé que hay mucho más que yo les puedo decir acerca de este tema, porque es un tema muy grande, muy lleno de matices, y para muchas personas es una carga y una frustración muy grande ver que sus hijos no están hablando su idioma. Yo les dejo el mensaje: no desistan, sigan constantes hablando su lengua. Llénense de información de cuáles son las estrategias de comunicación correctas, de cómo comunicarme con mi hijo cuando me habla esa lengua equivocada. Hay muchísimo que se puede hacer por sus chiquitos cuando están en una fase como estas. Y entre más rápido lo hagan, mejor, porque cuesta muchísimo menos activar una lengua minoritaria cuando los niños están pequeños a cuando ya están más grandes, por supuesto, que tienen un hábito lingüístico muchísimo más fuerte, y cuando ya no se habla tanto de adquisición de lengua, sino casi que de aprendizaje de una segunda lengua. Y no queremos llegar a esto, queremos que desde muy pequeñitos esta lengua sea parte de ellos para que puedan sentirla, vivirla y sobre todo expresarse en esa lengua que es tan importante para nosotros que ellos hablen. Así que gracias por llegar hasta aquí. Les dejo el link aquí para que puedan hacer el quiz de crianza multilingüe. Ahí ustedes van a ver por qué camino andan, y en este quiz los resultados les va a llegar también información acerca de su caso particular y el recurso correcto de Billy Kids para tu caso específico. Un abrazo y nos vemos en el siguiente episodio.